Los brazos cruzados son una de las posturas cerradas más comunes durante una conversación. A menudo percibimos este gesto como una reacción defensiva o incluso agresiva, y posteriormente como una postura de ocultación de la verdad. Sin embargo, ¿sabías que en realidad este gesto puede reflejar el deseo de volver a una zona de confort? No se trata de estar cerrado, puede ser una forma de crear un pequeño espacio físico para uno mismo. La persona literalmente se abraza a sí misma con este gesto. ¿Y si la mentira también es un deseo de crear un espacio personal? Hoy exploraremos la esencia de la mentira y examinaremos sus signos. Cuando estamos nerviosos, no solo se inquieta nuestro cerebro, sino todo nuestro cuerpo. Incluso si una persona intenta ocultar sus emociones, será delatada por dos sistemas de comunicación, verbal y no verbal. La verbal son todas nuestras palabras, todo lo que decimos, cómo construimos las oraciones y qué palabras usamos. El sistema no verbal es nuestro cuerpo. Posturas, movimientos, expresiones faciales, volumen de la voz, velocidad de movimiento en el espacio. Todo esto revela las emociones internas. La mentira siempre conduce al estrés. Por más difícil que sea admitirlo, la mentira también siempre tiene razones profundas. Detrás de simplemente no quiero decirte esto, se esconde. Al hablar de este tema, me enfrento a mis emociones desagradables, por lo que elijo una opción que nos convenga a ambos. Nunca una persona mentirá por no tener nada mejor que hacer. El miedo a las consecuencias de la verdad, la dependencia de la opinión de los demás, la forma de expresarse. Estas son las razones por las que una persona elige mentir. De esto también surge el estrés. La mentira a menudo se siente como algo extraño o artificial dentro de nosotros. Siempre intenta salir a través del cuerpo o las palabras. Detrás de las barreras artificiales de la mentira se esconde la verdadera actitud hacia lo que está sucediendo, que también quiere ser escuchada. Para aprender a determinar si una persona te está mintiendo, es necesario observar su nivel de estrés, así como sus intentos de ocultarlo. Si logras desarrollar la atención para leer a una persona, será mucho más fácil atraparla en una mentira. Pero recordaré que el estrés no siempre es un signo de mentira. Siempre observa el contexto de la situación y ten cuidado. Bajo la mentira, podemos entender muchas cosas. Lo primero que viene a la mente es que la mentira es la ocultación intencionada de información importante, que es una manifestación de agresión hacia quien es engañado. Es decir, la persona entiende lo que está haciendo y siempre se trata de a quién se le miente. La mentira parece ser siempre inherentemente mala y solo proviene de personas malas. En realidad, demonizar el engaño no es la elección más acertada. La mentira puede ser de diferentes tipos. Y es cierto, una persona puede mentir conscientemente a otra para evitar problemas. Por ejemplo, cuando un esposo oculta una infidelidad a su esposa y miente al respecto. La mentira también puede ser inconsciente. Ese tipo de mentira no es causada por lo racional, sino por lo emocional. Un niño pequeño puede mentir sobre un jarrón roto. Tan pronto como la mamá descubra el jarrón, el niño dirá, no fui yo. Aunque tanto él como la mamá saben quién rompió el jarrón. Una persona recurre al engaño porque se enfrenta a sus emociones desagradables y elige evitarlas de inmediato. Es difícil expresar fuertes emociones a otra persona, especialmente cuando la verdad puede tener consecuencias negativas. La mentira actúa como un instrumento de protección. El engañador intenta protegerse no solo de las consecuencias de la mentira, sino también de las posibles consecuencias de la amarga verdad. Hablemos de cómo identificar a una persona así. Señales no verbales. Puedes notar que la persona comienza a mostrar signos de estrés, se frota la frente, cruza los brazos o incluso se pone visiblemente nerviosa. Puede comenzar a cambiar bruscamente la posición de su cuerpo, balancearse de un pie a otro, de repente sentir la necesidad de rascarse todas las partes del cuerpo. Su ropa puede volverse incómoda y comenzar a quitársela o ajustarla. Por ejemplo, cuando tu colega cuenta cómo olvidó preparar el informe, pero sus manos tiemblan, y su expresión facial revela ansiedad. Presta atención a esto. Las pistas no verbales a veces pueden decir más que las palabras. Estudiar el lenguaje corporal siempre es importante, no solo si quieres saber si alguien está mintiendo o no. A veces, el lenguaje corporal puede decir mucho más que la boca. Discutamos los signos de la mentira basados en señales no verbales y los lugares donde se manifiestan. Áreas de la frente. No es casualidad que las primeras arrugas de expresión aparezcan en nuestra frente. La expresión de la frente puede decir mucho sobre los verdaderos sentimientos de una persona. Cuando las cejas están fruncidas, esto indica una fuerte concentración, procesamiento de información en la mente. A través de la expresión de las cejas se puede entender la actitud de una persona hacia lo que está diciendo. Las cejas completamente relajadas pueden ser una buena señal. Cuanto más relajadas estén las cejas, menos procesos mentales ocurren en la mente, menos estrés. Es importante seguir las microexpresiones faciales. El levantamiento o fruncimiento accidental de la frente es lo que puede delatar a un mentiroso. Las cejas y la frente pueden contarle lo que está en la mente de una persona en este momento. Parta de lo que note y busque otras señales, de las que hablaremos a continuación.
No clasifique a la persona inmediatamente en la lista negra de mentirosos. Quizás simplemente está pensando demasiado de manera constante. Evitación del contacto visual. Cuando una persona miente, a menudo le resulta más fácil mirar hacia otro lado para evitar la mirada. La mentira, a menudo, hace que las personas desvíen la mirada para ocultar sus verdaderas emociones. La ansiedad surge del contacto visual prolongado. En psicología, los ojos son un símbolo de control y ansiedad. Así, si el mentiroso mira a los ojos de otro durante mucho tiempo, comenzará a sentir estrés. El aumento de la tensión psicológica puede llevar a la revelación de la mentira. La ansiedad en la expresión facial puede ser visible a través de los ojos. En un estado de ansiedad, los ojos tienden a escanear rápidamente el entorno. La persona puede parpadear con frecuencia y pueden comenzar a picar. Esto ocurre debido al miedo interno de ser descubierto. Por ejemplo, imagina que tu amigo miente sobre cuánto gastó en un nuevo juego. Él comienza a fruncir el ceño y mira al suelo, evitando dar una respuesta verdadera. Esto puede ser una señal de que algo no está bien. Los labios o el área de los músculos de la boca. La expresión de ansiedad en la mímica puede ser el movimiento de los labios. La persona puede comenzar a morderlos o lamerlos. A veces las palabras pueden confundirse. La persona puede comenzar a cometer errores al hablar. La saliva puede comenzar a producirse en grandes cantidades o la garganta puede secarse repentinamente. Esto nos indica que la persona ha entrado en una zona de incomodidad. Los problemas también pueden surgir en el área del cuello. El engañador puede atragantarse o tocarse constantemente el cuello. La verdad que está ocultando parece quedarse atascada en su garganta. Figurativamente, por supuesto, pero desabrochará el botón de su camisa. El desacuerdo o el intento de ocultar información incómoda puede ir acompañado de un dedo en los labios. Durante la conversación, la persona puede tocarse los labios o cubrirlos completamente con la mano. Esto no siempre puede significar solo mentira. Este gesto no tiene una sola interpretación, pero en conjunto con otros signos de mentira puede tener su peso. Cambio en el rango vocal. Cuando una persona miente, su voz puede sonar diferente, generalmente más aguda o tensa. Incluso inconscientemente puede cambiar el timbre para ocultar su mentira. Cuando una persona comienza a mentir, su voz puede volverse más aguda de lo habitual. Este cambio ocurre inconscientemente en respuesta al estrés asociado con el riesgo de ser descubierto. El tono alto a menudo se caracteriza por la tensión muscular, en particular de las cuerdas vocales. En el momento en que una persona intenta ocultar la verdad, su organismo puede comenzar a producir adrenalina. Esto lleva a cambios físicos, incluyendo la modificación de la entonación y el timbre de la voz. Esto puede estar relacionado con la tensión nerviosa, la inseguridad o el deseo de causar la impresión deseada en el oyente. Por ejemplo, puedes notar cómo tu amigo comienza a hablar más alto de lo habitual cuando cuenta por qué llegó tarde. Los gestos con las manos son nuestro segundo asistente en la comunicación. Seguramente has notado a personas que acompañan sus palabras también con las manos. Los gestos que acompañan nuestro discurso juegan un papel importante en el proceso de comunicación, facilitando la tarea tanto al hablante como al oyente. En psicología, las manos no se presentan simplemente como una realidad anatómica, sino como una encarnación simbólica del potencial comunicativo del ser humano, la capacidad de establecer conexión con el mundo y con otras personas. Cuando el contacto con el mundo se vuelve deshonesto, las manos pueden delatarlo. Bajo estrés, una persona puede comenzar a mover las manos, juguetear con los anillos, rascarse las cutículas o golpear la mesa con los dedos. Las manos también pueden comenzar a sudar. Estos movimientos son un signo de nerviosismo e incomodidad. Probablemente la persona está preocupada porque le está mintiendo. Un mentiroso experimentado puede conocer esta señal de mentira y comenzar a ocultar las manos. Por ejemplo, una persona puede esconder las muñecas en los bolsillos al discutir un tema sobre el cual ha mentido. De esta manera se cierra a usted y rompe el contacto. Tampoco quiere que vea sus palmas sudorosas o cómo juega con un papel en el bolsillo. En contraste con los movimientos inquietos, las manos del mentiroso pueden de repente quedarse quietas, volverse inusualmente inmóviles. La persona puede intentar controlar sus gestos para no delatarse, pero esto puede llevar a rigidez y movimientos antinaturales. Es importante prestar atención a la coherencia entre las palabras y los gestos. Si una persona habla de algo triste, pero sus manos gesticulan activamente, esto puede indicar que no está sintiendo las emociones que describe. Analizando el lenguaje corporal y especialmente los gestos de las manos, se puede obtener información valiosa sobre el estado interno de la persona y reconocer posibles signos de mentira. Sin embargo, es importante usar este conocimiento con precaución. Una persona puede tener siempre las manos húmedas. Es importante no solo cómo hablamos, sino también qué decimos, el habla oral o la comunicación en las redes sociales. La verbalización incluye componentes importantes que pueden determinar la mentira, el contenido del discurso, su estilo y las características lingüísticas. Todo esto constituye una capa importante de la comunicación. En la comunicación también se puede detectar la mentira, incluso con más éxito que al leer el lenguaje corporal.
detalles excesivos o su ausencia. Los mentirosos tienden a hacer su historia más realista añadiendo mucha información innecesaria. Si alguien comienza a detallar cómo llegó tarde a una reunión, enumerando todos los coches en la carretera, pregúntate, ¿por qué es necesario? ¿Qué sentido tiene realmente? Esto puede significar que la persona está tratando de encubrir su mentira. Este deseo de aumentar la credibilidad de la mentira con hechos que no se pueden verificar o que simplemente no tienen sentido en la conversación. Probablemente tienes delante a un mentiroso con buena imaginación. El signo opuesto de la mentira, pero más común, es también la exposición seca de los hechos. Un mentiroso inexperto simplemente te lanzará una mentira y esperará que le creas. Una persona así puede inventar una historia inicial esperando que nadie le haga preguntas. A un mentiroso así se le puede desenmascarar fácilmente con preguntas adicionales. Comenzará a confundirse o a decir contradicciones. La comunicación no verbal en este momento comenzará a delatarlo de inmediato. Un engañador experimentado, al optar por una exposición seca de la mentira, tratará de parecer seguro y repetirá insistentemente solo un par de frases necesarias. A una persona así será más difícil llevarla a una confesión sincera. Puede comenzar a insistir con la misma seguridad y a convencerte de su verdad, pero esto hará que su mentira sea más evidente. Siempre compara el comportamiento habitual de la persona con las palabras que han despertado sospechas en este momento. Siempre mantén el contexto de la persona misma a la que sospechas de mentir. Incongruencia de emociones. Si una persona habla de algo serio o triste y al mismo tiempo parece demasiado relajada o incluso alegre, es motivo para estar alerta. Por ejemplo, si un amigo justifica su tardanza con la enfermedad de su abuela, pero permanece alegre toda la noche. La discrepancia entre lo emocional y lo racional es el resultado de un fuerte conflicto interno. Por eso a la persona le resulta más fácil mentir que enfrentar a los demás con la verdad y enfrentarse a ella misma. Por supuesto, en tal situación no deberías enojarte con la persona. Cada uno experimenta las dificultades de manera diferente. Vale la pena observar la reacción habitual de la persona ante las adversidades y luego compararla con aquella que generó dudas sobre su sinceridad. La mentira en este caso puede ser de dos tipos: ocultar las verdaderas emociones por la razón real mencionada y ocultar las verdaderas razones tras la exposición de hechos irreales. Volvamos a la abuela y consideremos estos tipos en este ejemplo. Una persona puede mentir porque está experimentando emociones intensas debido a la enfermedad de la abuela y oculta su estado. Estas personas pueden decir que están bien, aunque en realidad no lo están. Y la segunda opción de mentira es que la abuela está sana, pero el amigo se quedó dormido y no quiere que lo consideren irresponsable. Él quiere que lo compadezcan y lo perdonen por su falta. A veces, las personas pueden mostrar emociones opuestas a las que otros esperan o a las que son socialmente aceptadas. El humor negro es un claro ejemplo de cómo la psique lidia con algo muy difícil de comprender. Se sorprenderán, pero la risa en un funeral por parte de un pariente cercano no siempre será cinismo o un deseo de profanar al difunto. La psique simplemente no puede lidiar con tal conmoción y comienza a mostrar otra reacción. Eludir las respuestas a las preguntas por parte del engañador. Si le haces preguntas a una persona y ella evita responder o comienza a hablar de otra cosa, esto puede indicar que no quiere decir la verdad. Por ejemplo, si preguntas sobre un evento específico y la persona comienza a contar cómo le fue el día, esto puede ser una señal de que está ocultando algo. Si comparamos la conversación con un camino recto, una respuesta evasiva es un giro repentino, un intento de desviarse para evitar enfrentarse a la necesidad de ser sincero. Es probable que la persona no haya pensado bien su historia, o que el tema de su engaño sea demasiado doloroso. Por miedo a que las preguntas aclaratorias puedan delatarlo, el mentiroso intenta responder a la parte de la pregunta en la que está seguro, y está seguro de aquello sobre lo que no miente. Al igual que un animal asustado que intenta esconderse del cazador, el mentiroso busca evitar un enfrentamiento directo con la pregunta, porque la respuesta a esa pregunta sería como un disparo directo a la frente. El engañador sería descubierto de inmediato. Sin embargo, presten atención a cómo formulan las preguntas. Realmente pueden ser simplemente incomprensibles para el interlocutor. Evasión de la mentira mediante el cambio de tema de conversación. Este segundo signo se relaciona con el anterior. Después de mentir, una persona puede comenzar a cambiar de tema. Presten atención a lo que el interlocutor comienza a hablar después de discutir un tema de dudosa veracidad. Por ejemplo, un amigo comienza a preguntarte cómo te va en el trabajo, después de hablar sobre las razones de su imposibilidad de devolverte el dinero que te debe. Tu amigo entiende que sus explicaciones suenan poco convincentes y teme que una discusión adicional solo aumente tus sospechas. Por lo tanto, intenta desviar tu atención hacia un tema más agradable y seguro. Él espera que olvides la deuda y no indagues en sus excusas. El cambio de tema en este contexto es una especie de cortina de humo.
Está destinada a ocultar los verdaderos motivos y prevenir la revelación de la mentira. Al igual que un jugador experimentado que está faroleando en el póker, el mentiroso intenta desviar la atención hacia otra carta, esperando que no notes su engaño. El engañador inclinado a manipular a otros es el tipo de mentiroso más peligroso. Esa persona busca que todo a su alrededor sea como él quiere. Si una persona así quiere engañarte, no planeará su historia. Comenzará a influir en ti. Esa persona actuará verbalmente. ¿No me crees? Después de todo lo que he hecho por ti. El mentiroso intentará hacerte sentir culpable por no confiar en él. Una persona puede provocar este sentimiento de diferentes maneras, desde una historia colorida de un evento trágico hasta reprenderte directamente por expresar dudas. El objetivo principal del mentiroso manipulador es que te engañes a ti mismo. El manipulador intenta transferir la responsabilidad de la situación a ti, haciéndote sentir ingrato e injusto. Al igual que la mentira, la manipulación es nuestro deseo de protegernos, de la verdad o de sus consecuencias. La manipulación es una influencia en la esfera emocional de quien es engañado. Este patrón de comportamiento puede formarse ya en la infancia. Un ejemplo claro puede ser un niño pequeño que con berrinches pide dulces a sus padres. Si el dulce se obtiene después de las lágrimas, el mecanismo se refuerza. Siempre mantente en contacto con tus emociones y no permitas que el engañador se meta en tu alma. Ahora sabes en qué debes fijarte para detectar la mentira. Sin embargo, recuerda que siempre es importante considerar las características individuales de cada persona. No te apresures a sacar conclusiones, pero presta atención a las señales que puedan alertarte. Y recuerda, la confianza es la base de cualquier relación. No juzgues a una persona como mentirosa si solo un signo coincide con los que hemos discutido hoy. Mantén el pensamiento crítico, quédate con nosotros, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. Buena suerte y hasta la próxima.